Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a hablar ahorita de las adicciones y qué es lo que está oculto, pues para uno refugiarse en algo que es destructivo, pero que aparentemente me da fuerza, me da berraquera, me da gallardía, pero sabemos que eso es todo lo contrario. Todas las adicciones, siempre, o uno si evaluara a los adictos, tienen muchos problemas familiares con padre y madre, pero eh, en un porcentaje más bajo en el papá. La mayoría de veces es conflictos con la mamá. No, ahorita la mamá va a decir, ahora yo soy culpable de que mis hijos sean adictos, porque pueden decirlo. Hay que ver que uno siendo hombre puede estar haciendo el papel de la mamá. O sea que ahí ya nosotros rompemos con el género masculino y femenino. Si no es para el inconsciente, ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? Para el inconsciente, un hombre romántico, un hombre que calla, o sea, que se deja, que lo domina la esposa, pues es femenino. Y si a una mujer le tocó criar a sus hijos sola y le tocó con brazo fuerte y le tocó ser la proveedor y le tocó ser, mejor dicho, hacer el papel del hombre y perdió su parte femenina, para el inconsciente mi mamá es papá. Como no tengo mamá, entonces puede llegar a ser adicto, porque es un conflicto de ausencia de mamá, donde hay impotencia de sentir dónde está mi mamá. Conscientemente, él o ella va a decir, yo tuve mamá y no tuve papá. Pero para el inconsciente es, yo tuve papá, siendo mi mamá la que me crió, pero no tuve mamá. Entonces hay que tener en cuenta ese tópico para poder entender lo que voy a explicar. Todo lo que hacemos, creemos y nos produce destrucción, pues eso es un conflicto. Entonces, como vamos a hablar sobre las adicciones dentro de esa interpretación o lo que expresa la adicción en mi vida por mi contexto o por lo que yo estoy viviendo. Si uno tiene una adicción, puede ser alcohol, lectura, solo leer, leer y leer, y no hacer nada más, alcohol, tabaco, psicoactivos, tranquilizantes, etcétera, y no es productivo, porque es que eso no es productivo, así yo esté ganando plata siendo un ingeniero de sistemas, pero las adicciones no son productivas. Por eso es que digo leer también, que se la pasa uno leyendo y nunca trabaja ni siquiera en lo que lee. O sea, hay muchas adicciones, muchos vicios. Entonces, cuando uno tiene ese mecanismo de defensa, nos está diciendo el ser, el cuerpo, como queramos llamarlo, que necesito el apoyo de esa figura materna, de esa parte femenina.
porque por lo general la parte femenina es la del apoyo, es la del cariño, es la que colabora, así sea diciéndole, bueno muchacho, muchacha, arriba que eso te va a ir bien. Apoyo. Y no solamente para el estudio, para cualquier reto que nosotros tengamos, la parte femenina es importante, así sea uno hombre o sea mujer. O sea, ahí no va a decir, no, es que tiene que ser hombre para que la parte femenina me hable. No, es la mujer, la parte femenina es súper importante para todas las personas. Y cuando nosotros decimos parte femenina en nuestro origen, pues es la mamá, ¿cierto? Pero si la mamá es macho, se comporta como un macho, para el hijo no tuvo mamá en el inconsciente, sino tuvo un papá femenino. Así de fácil. Entonces, me vuelvo adicto porque hay una carencia, hay una carencia. Y, y pido ayuda, vamos a verlo de esta manera. Necesito ayuda, me siento abandonado, siento que no tengo mamá. Uno va creciendo, uno va viendo retos, uno quiere hacer, pero no siente el apoyo porque mi mamá no es mi mamá, es mi papá en figura. O tengo a los dos, pero ni siquiera mi mamá me para bolas. Entonces, como necesito apoyo para el mismo desarrollo, ¿cierto? Entonces, eh, uno siente que no tiene mamá o que si la tiene es la equivocada. O sea, yo quiero otra mamá. Yo quiero cambiar a esa mamá, que uno como hijo puede decir es una mierda. Entonces, el mecanismo de defensa es, como no hay mamá y no me para bolas ni me ve y yo me creo ser invisible para ella, pues entonces es el inconsciente dice, tenemos que llamar la atención para que existas para la mamá. O bueno, o para el papá, pero en mayor grado los adictos tienen problemas con la mamá. Y la mamá puede ser muy buena mamá, pero el inconsciente no capta eso. El inconsciente es, no, ella me ignora, ella no existe, porque no me abraza, porque no me dice te amo, etcétera. Oye, entonces crea mecanismos como para no sentirse víctima. Y para no sentirse víctima se automaltrata. Y uno dice, si soy víctima, pues voy a despertar a ellos para que me vean que existo. Y se vuelve uno un victimario de uno mismo, pero busca, llama la atención porque estando mal existe para ella o existe para ellos. Porque ahorita mucha mamá me va a brincar. ¿Cómo así que la mamá tiene mayor inconveniente o responsabilidad en lo que los hijos hagan? Entonces, la mayoría de veces, esa, esa, ¿cómo decir? Eso ignorar a sus hijos, la parte femenina, pues es muy importante que no ignoren, porque pueden llegar a una adicción. Puede ser hasta la pornografía. Entonces, eh, ya cuando uno va creciendo ya tiene una carga y uno va buscando su independencia y su llamada identidad. Mal dicho, llamada identidad. Entonces va creciendo uno y va viendo que muchos muchachos consumen y yo con mi problemática. Entonces
justifico mi adicción diciendo, es que yo soy libre, yo tengo mi propia personalidad, soy único y veintiúnico, pura mierda. Único y veintiúnico no, uno que está es copiándose de todos. Entonces ahí es donde justifica uno su vicio, pero no sabe, porque eso no lo sabe uno, no sabe que tiene problemas con la mamá y el papá, o con ninguno, pero son tan pasivos que también me afectó. Y para mí se convirtió en un problema porque es mi interpretación, es mi forma de ver el mundo. Entonces, en esa edad de la adolescencia o preadolescencia, pues explota el ser sin darse cuenta que es para llamar atención, que es para victimizarse, para poder ser auxiliado. Y se supone que la mamá, cuando uno la siente ausente, eso le afecta mucho porque uno se siente como, yo no he sentido eso, pero según la experiencia de las personas, se sienten como un vacío, como personas que están aquí sin saber por qué, como personas que de una u otra manera están distraídas y desubicadas, porque no hubo alguien que los motivara. Pero no estoy diciendo que las mamás son culpables, en últimas, ¿no? Es el contexto donde uno vive, la cultura. Hace 50 años no era tanto drogadito como hoy. ¿Por qué? Porque el común no tenía el pensamiento que eso era libre identidad, ¿cierto? O es mi personalidad. No, después llegó una marica creencia que es que eso es desarrollo de la personalidad y todos empezaron a desarrollarse en su personalidad, pero por ser borregos, por creerle a ese postulado y se volvieron repetidores de personalidades. Pero eso ellos no lo saben. Entonces, eh, de una u otra manera, el, el amor, el cariño, el abrazo femenino, mamá, porque puede ser un hombre que es mamá y puede ser con todas las características de la mamá y aún ese muchacho o muchacha sin tener hijo, sin tener mamá, está bien. Claro, porque el papá era la figura de la madre, por su ternura, por su apoyo, etcétera, porque no fue tan duro con él como lo es un papá bien machote y bien berraco y bien jodido. Entonces, para el inconsciente, no, él siendo masculino es mi mamá. Y no tuvo problemas y creció bien. Pero en estas épocas bien maricas no hablo de homosexualidad, maricas es decir, bien estúpidas a veces las generaciones. Entonces justifican sus problemáticas. Y el amor como es una necesidad, eh, ellos se dan cuenta que cuando están drogos o cuando se meten la primera pepa o el primer marihuanazo, la mamá o la persona que quiere que lo identifique, que existe y que hay que preocuparse por él, pues se da cuenta que cuando entra en el consumo, la gente habla ya de él, ya se preocupan por él. Y uno dice, ah, sí les importo, pero si yo estoy bien, no les importo. Entonces prefiero pues estar mal para que les importe, para que me den la existencia, para que me vean, ¿cierto? Pero en la vida real, las drogas, en la vida real, ya, o irreal, mucho ya después de estar consciente, nos damos cuenta que ese no es un mecanismo de defensa óptimo, pues ya el inconsciente lo lanza, pero es un mecanismo de defensa que se queda uno sin mamá, sin papá, sin familia y sin uno mismo, porque quedan ceros.
Entonces, estas personas, por lo general, son eh, mm, tan irresponsables porque no conocen la responsabilidad, porque traducen que la responsabilidad de la mamá o del papá no fue con ellos óptima, entonces ellos se vuelven irresponsables y no pueden afrontar situaciones que requieran de responsabilidad. ¿Por qué? Porque quieren sentirse niños, no crecer, porque también critican la adultez que tienen muchos problemas, ¿cierto? Y esos adultos por lo general andan solos. Entonces en el inconsciente es no crezcamos porque vamos a quedar solos como ellos. Y si nosotros, el inconsciente le dice, si llama la atención, eh, existe si nunca vas a estar solo porque te estará acompañando en tu dolor, ¿cierto? Cuando consumen, yo lo máximo que he consumido es café en leche. Entonces, hablo desde la experiencia de las sesiones terapéuticas. Cuando ellos consumen, se sienten grandes. Cuando ellos fuman, se sienten gigantes. Cuando están todos llevados, se sienten seguros, ¿cierto? Y por eso es que ellos buscan la dosis, porque la dosis es el estímulo para alejarme de esa realidad y me siento con poder, me siento con tanto poder que cualquier tipo de adicción, pastillas, licor, droga, sexo, la que sea la adicción, me siento con un poder porque someto o me someto. Someto por lo menos a mi voluntad, porque eso no es voluntad, pero en el inconsciente es someto mi voluntad, porque hago lo que se me da la puta gana, ¿cierto? Y más encima me siento seguro porque a mí nadie me va a joder, soy yo el poderoso, y se sienten hasta grandes, ¿no? Pero las adicciones son unos mecanismos que uno como está así llevado, miren, con droga está uno así, solo pensando en droga, con sexo, solo sexo, con cigarrillo, solo cigarrillo, o combinan todas. Están en un mundo de mentira, ¿no? Y buscando afecto, siempre buscando afecto. Y uno está con un velo porque está entre dormido y despierto, o sea, no está en esta realidad. Y como uno no está en esta realidad, está uno desvelando su vida porque no la quiere ver. O el de la familia, no quiere ver su propia vida, no la quiere ver. ¿Por qué? Porque no le siente sazón a su vida. Detrás de ahí se esconden muchas cosas y muchos dicen en su crisis, dicen, yo quiero no sentir. Y uno dice, pero ¿por qué no quiere sentir? Es porque siempre han sentido dolor. Entonces, sienten que nadie los ama, tristeza. Sienten que los ignoran, tristeza o dolor o melancolía. Entonces ellos quieren cortar con sus emociones y se vuelven fríos. Tan fríos que duermen en la calle, no pasa nada. Se cagan y huelen a mierda y no pasa nada, siguen durmiendo. Fríos. La mamá llora, muchos papás lloran porque se está en adicciones y ellos no, ellos lo ven así, pero no entienden por qué lloran, porque ellos se han vuelto tan fríos. No quiero decir que no sean emocionales, tienen sus emociones, pero las cubren, las esconden o tratan de esconderlas, porque en su soledad, después de la traba o después del licor, les da la melancolía, la depresión y lloran hartísimo y contemplan su dolor, solos o acompañados con otros adoloridos.
pero ellos sí quieren ser fríos. ¿Por qué? Porque han sentido que todo el mundo o el mundo ha sido frío con ellos. Y en esa frialdad viene ese nihilismo donde no ven nada y entran en caos existencial. En una época decían que los filósofos entraban en caos existencial porque pensaban y que se volvían locos. Pues el drogadicto a veces dice, es que mi filosofía, esta es mi filosofía, donde yo ando, somos pensadores, pura mierda. O bueno, sí piensan, pero solo un dolor. Si esa es la filosofía del dolor, pues prefiero quedarme yo despierto, ¿cierto? Entonces en ese vacío existencial, ellos identifican que nadie los quiere, todos me odian y mejor me como un gusanito. ¿Por qué? Porque no saben que el amor se desprende desde uno mismo y siempre creen que el amor viene de allá del papá, de la mamá, de la novia, del el que me emplea, del patrón, del jefe, del gerente, de todos, pero yo qué voy a dar, ellos no dan amor, no dan amor y al no dar amor, pues de una u otra manera, ellos reclaman, solamente reclaman como bichos, pero no saben darlo. Y no lo entienden hasta en el momento en que ellos den amor. Cuando ellos empiezan a dar amor, se dan cuenta que el ceder era importantísimo y el amor se les dispara y empiezan a recibir amor. ¿Por qué? Porque un afectivo recibe afecto. Un frío, pues todo el mundo se vuelve frío porque van a abrazar y él ahí. Entonces uno para qué abraza, ¿cierto? Entonces falta amor. Y eh, detrás de todo eso hay un sentimiento de mucha soledad, un sentimiento de soledad y en esa soledad ellos se aíslan de los seres queridos eh, y con su ser esencia se alejan. Pero primero se alejan de su ser esencia y después de todos los demás. Y se unen con otros que están en fracaso. Entonces, la realidad, en últimas, esa realidad los hace sufrir. Y es una realidad que ellos no quieren, que no la desean. Y la misma adicción es una máscara para yo evadir lo que debe ser. Y es una máscara que trae solo sufrimiento, pues temporal, porque muchos han salido de ese caos, ¿no? Y lo recuperan cuando toman esas grandes decisiones. Y esas grandes decisiones les ayuda a ser mucho mejor.